queremos pasar a lo que nos convoca el día de hoy. Como han escuchado, como vieron en las redes sociales, el día de hoy vamos a hablar sobre hechos históricos en la Biblia, algo muy interesante. Y quiero presentar a nuestro gran exponente del día de hoy. Muchos lo conocen, él es Pablo Catrileo, tiene 28 años, nació en Temuco y vive actualmente en Santiago. Él ha sido cristiano toda la vida y es luterano hace cerca de 10 años. Estudió licenciatura en Historia en la Universidad Católica y trabaja como profesor en un preuniversitario en Santiago. Y recientemente acaba de finalizar sus estudios de teología, así que le damos un fuerte aplauso a Pablo. Y te dejamos la pantalla, Pablo, para que nos deleites hoy día con hechos históricos de la Biblia. Peña, muchas gracias por la presentación y a toda la pastoral juvenil por la invitación. Y también voy a colocar el temporizador para que no me pase. Y para mí es una gran alegría compartir este tema con ustedes, porque siento que es un tema que muchas veces puede ser muy complejo. Puede ser muy complejo y que si no lo tratamos bien, yo conozco mucha gente que ha dejado de creer, que ha dejado la iglesia, porque, claro, cuando tiene estas preguntas, no tiene un buen acompañamiento. Y creo que es un tema muy importante para nosotros en cualquier edad, especialmente para las personas que son más jóvenes, pero en cualquier edad, porque la fe va siempre madurando, siempre va creciendo, la fe no es estática, es dinámica. Y en ese sentido, es una pregunta que a mí me llama la atención, por eso también entré a estudiar historia. ¿Cómo se relacionan la Biblia y la historia, en especial para personas que toda nuestra vida hemos estado con la Biblia en el velador, o que nos enseñaron desde chico a leer la Biblia? En mi caso, yo aprendí a leer, no en el colegio, sino aprendí a leer un poco antes, y aprendí a leer con la Biblia. Entonces siempre ha sido para mí muy, muy importante, y este proceso de ir madurando la fe, este proceso de ir, claro, de ir pensando y ver cómo se va relacionando esto. Eh, entonces, lo primero, unas cuestiones previas, ¿cierto? Para ver de qué vamos a hablar. La primera pregunta, entonces, ¿es la Biblia un libro de historia? ¿Ya? Así como cualquier libro de historia que nosotros podríamos leer, un libro de Baradit, un libro de algún autor. ¿Todos los hechos, sucesos, personajes y detalles de la Biblia son verdad? Esa también es otra pregunta importante. Y por último, ¿a qué nos referimos con verdad en la historia? ¿Ya? Por ejemplo, si yo tomo este lápiz y lo dejo caer, es la ley de gravedad, no puedo ir contra eso. ¿Ya? En cambio, en la historia es una buena pregunta. ¿Hay hechos que son verdad y siempre ha sido así? O en historia o en las ciencias sociales es un poco más complejo. Entonces, todo lo que voy a hablar el día de hoy, a compartir con ustedes, parte de responder estas tres preguntas, ¿ya? Y quiero que quede muy en claro, esto, como se podrán imaginar, no es verdad, ¿ya? Esto está en base a estudios, a distintas lecturas, hipótesis, pero hay muchas formas de abordar esta pregunta. Yo les voy a presentar una propuesta de cómo abordar la pregunta entre la historia y la Biblia. No tiene por qué ser la respuesta correcta ni definitiva, pero es la que a lo largo de mi vida a mí me ha dado sentido también. No solamente una respuesta académica, es una respuesta que va también con mi fe. La primera es que no, la Biblia no es un libro de historia, ¿ya? No es un libro de historia. En la Biblia hay historias. La Biblia ocurre en la historia de la humanidad. Por lo tanto, hay historias, hay hechos históricos. Pero la Biblia fundamentalmente relata la historia de salvación. ¿Ya? La historia de salvación que se resume en el amor de Dios hacia la humanidad, hacia cada uno de nosotros individualmente, hacia toda la humanidad, hacia toda la creación. Ese amor es la historia de la salvación que está en la Biblia. ¿Ya? Pero la Biblia no es un libro de historia como cualquier libro que uno va a ver con fechas, con detalles, con hechos, no. Por lo tanto, esta es una pregunta bien interesante respecto a si todo lo que está en la Biblia es verdad. Y yo les puedo decir que sí, todo lo que está en la Biblia es verdad, en tanto todo lo que es necesario para nuestra salvación.
¿ya? Todo lo que es necesario para nuestra salvación, todo aquello que nos hace bien, el mensaje integrado de la Biblia, si uno lee la Biblia en su totalidad, el mensaje que transmite es 100% verdadero. Eso no quiere decir que todos los hechos, todos los detalles que la Biblia dice sean verdad. Es la Biblia, el mensaje de la Biblia lo que es verdad. Y en ese sentido, podemos decir que en historia, por ejemplo, y vinculando esto de teología con historia, ¿ya? Especialmente en hechos antiguos que ocurrieron hace tanto tiempo, no existe la verdad objetiva, ¿ya? No existe algo que se diga, esto pasó así y nadie lo duda, ¿ya? Existen documentos, testimonios, restos, ¿ya? Y muchas veces la tarea del historiador es como un puzzle. Tener 3 o 4 partes de un puzzle y a partir de esas 3 o 4 partes intentar armar el puzzle completo. Entonces es súper complejo, ¿ya? Especialmente en historia antigua no existe verdad objetiva, ¿ya? De los hechos históricos. Entonces, por ejemplo, es muy interesante el Evangelio, la introducción al Evangelio de Lucas, ¿ya? Cuando Lucas escribe esto, ¿cierto? Muchos han tratado de relatar de forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, ¿ya? ¿Y qué hace Lucas? Hace la tarea del historiador, finalmente. Esta es la tarea de un historiador. Después de haber investigado todo con sumo cuidado, desde su origen, me ha parecido una buena idea escribirlo por orden, ¿ya? Por lo tanto, evidentemente en la historia hay escritura, hay verdad, hay investigación, pero tenemos que ir sabiendo diferenciar los distintos lenguajes que se ocupan en la Biblia, los distintos temas, los distintos textos que hay en la Biblia. Entonces, una de las preguntas que, para partir, es ¿por qué se duda de la veracidad de la Biblia? Porque mucha gente dice, no, la Biblia es pura mentira. ¿Ya? No es una pregunta que nazca de la nada, para nada, es una pregunta que puede ser muy legítima. ¿Ya? Durante siglos, por respeto a la Biblia, es que se dijo que todo, cada coma, cada palabra, todo era verdad. Incluso aunque los avances científicos, aunque los avances históricos, aunque la investigación arqueológica o antropológica demostrara lo contrario, se afirmaba, no, esto es mentira, la Biblia es verdad. ¿Ya? Por eso que hay mucha gente que duda de la veracidad de la Biblia, porque ¿se acuerdan el tema que vimos la primera reunión que tuvimos? Tenía que ver con ciencia. ¿Qué pasa? Lo que dice la ciencia, lo que está en la Biblia. ¿Qué pasa cuando a veces no concuerdan tan fácilmente? Con historia pasa algo muy parecido, ¿ya? Y esto es muy importante, que en el luteranismo no despreciamos la ciencia o la investigación. De hecho, nos alegramos, porque la ciencia y la investigación nos pueden ayudar a comprender mejor el texto bíblico, ¿ya? Una fe madura, ¿ya? Es decir, a mí no me molesta que investiguen sobre la Biblia y que pongan en duda su veracidad. Siento que está bien investigar, siempre de buena intención, evidentemente, buscando la verdad. Entonces, en el luteranismo no nos molesta en general, ¿ya? Toda investigación que nos permita ayudar a comprender mejor el texto bíblico y su contexto. La historia de la Biblia generalmente ocurre acá, en su gran mayoría. Ocurre acá, en este territorio, ¿ya? Que en el mundo antiguo se le llamaba la fértil media luna. Y fíjense que es un territorio muy interesante, porque acá está Israel, después vamos a ver con más detalle, acá está Israel, acá tenemos el imperio egipcio, y acá tenemos todo Mesopotamia. Y se dice, acá tenemos los hititas, Siria, y muchas personas incluso dicen que acá nace la civilización occidental. ¿Ya? Es un punto de encuentro, especialmente Israel está en la mitad, entre 3 grandes civilizaciones. ¿Qué significa que sea un punto de encuentro? Significa que hay diálogo, que hay aprendizaje, pero que también hay conflicto. Por eso que hay tantas guerras en el Antiguo Testamento, porque no era un lugar fácil, ¿ya? Teníamos 3 grandes imperios, o 3 grandes territorios que se van sucediendo distintos imperios, y la Biblia nos relata, en muchos casos con mucho éxito, los problemas que existían en este territorio, ¿ya? Por lo tanto, es un punto de encuentro, ¿ya? Si hubiera que resumir el Antiguo Testamento, esto es una propuesta muy básica, lo intenté resumir al máximo, ¿ya? Si hubiera que resumir el Antiguo Testamento, esto sería un poco la historia, ¿ya?
Esto es lo que llamaríamos la historia de la humanidad, el relato de la creación, la Torre de Babel, el diluvio, por ejemplo, ¿ya? Pero a partir de acá ya podemos empezar a fechar, o alguna idea tentativa, ¿cierto? Del 2500 a.C. hasta más o menos el 1000 a.C. tenemos el periodo de los patriarcas, el periodo de los jueces, por ejemplo, se cree que en este periodo Israel estuvo bajo el dominio de Egipto, por lo tanto hubo algún grado de esclavitud. También durante este momento Israel se libera de Egipto, por lo tanto es un periodo muy amplio, imagínense, 1500 años. Y luego tenemos un periodo que está relativamente bien documentado en la Biblia y en otros textos que tiene que ver con la monarquía y el posexilio hasta llegar a la época de Jesús, ¿cierto? Es muy importante este momento, porque es acá donde se escribe, donde se pone por escrito o donde se sintetiza el Antiguo Testamento, ¿ya? Es en este momento, se cree, eso es una de las hipótesis, ya les repito, yo no le estoy diciendo ninguna verdad, es la hipótesis que uno aprende en la universidad, que es de las más aceptadas, pero también hay otras, ¿ya? Y son todas muy válidas, ¿ya? Que en este punto cuando se pone por escrito la Biblia. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando se pone por escrito en este punto? Se mira la historia, se mira lo que le contaron, como diría Lucas a la introducción de su evangelio, se recopilan distintos textos, se recopilan distintas tradiciones, y se junta y se le intenta dar una coherencia, ¿ya? Por eso que es importante este punto, porque en este punto, cuando se pone por escrito el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel había estado en el exilio. Su templo había sido destruido, habían sido asesinados, sus ciudades destruidas, ¿ya? Por lo tanto, ponen por escrito la historia de la salvación del Antiguo Testamento, la ponen por escrito en un momento súper complejo para ellos, que es cuando todavía están en el exilio, cuando están volviendo del exilio, cuando están construyendo un nuevo templo. Por lo tanto, la historia, y esto es muy importante, y se aplica tanto para la historia de la Biblia como para cualquier historia. Las historias siempre responden a un contexto vital, ¿ya? Cuando ustedes escriban sobre el coronavirus, o cuando ustedes, sus nietos, les pregunten sobre el coronavirus, no es lo mismo el que lo vivió en Osorno, en el campo, el que lo vivió encerrado en un departamento en Santiago, no es lo mismo el que tenía de todo, el que no tenía nada. Siempre la historia surge de un contexto vital. Yo voy a contar este año del coronavirus como el año que egresé de la universidad, pero que lamentablemente el año que no pude empezar a trabajar al tiro por culpa del coronavirus, ¿cierto? Y esos son recuerdos que a mí van a ser muy importantes. Y por eso que no voy a contar todo, no voy a poder contar todo. Mi memoria va a ir seleccionando aquellos recuerdos que son más importantes. Y yo tendré mi versión, otras personas tendrán otras versiones y van respondiendo a sus contextos vitales. La Biblia y las historias de la Biblia responden a eso, a contextos vitales, a preguntas. ¿Ya? Acá un resumen muy rápido de algunos temas o hechos históricos que se tratan en el Antiguo Testamento con mucha, más que con exactitud, son bastante reconocidos. Más allá de los detalles que puedan existir con otras fuentes históricas, se reconoce que el Génesis, por ejemplo, muestra muchas de las ciudades del antiguo, del Medio Oriente, le da una interpretación a cómo se originaron. Los grandes imperios, ¿cierto? El egipcio, el asirio, el babilónico, el persa, aparecen bastante bien documentados en la Biblia, en estos libros. Y hay otros libros que se llaman deuterocanónicos, que no todas las Biblias los tienen. Por ejemplo, los que tengan esta versión de la Biblia del pueblo de Dios, sí tienen los deuterocanónicos. Los que tengan la versión de la Reina Valera no los van a tener, ¿ya? También nos dan información más actual, eh, perdón, respecto, por ejemplo, a la época griega, a la época de los persas, e incluso cuando los romanos ya estaban emergiendo como un imperio, ¿ya? Por lo tanto, hay hechos o situaciones, reinos históricos que se mencionan bastante bien en la Biblia. Pero quisiera diferenciar dos grandes temas. Está el relato de la creación, el relato de la Torre de Babel, el relato del diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, que nos parecen increíbles, y que muchas personas precisamente no creen porque dice es imposible que Dios haya creado la humanidad en 7 días cronológicos, ¿ya? No hay ningún testimonio de un diluvio.
¿ya? O cómo cayó fuego del cielo y destruyó dos ciudades, ¿ya? Entonces, esos relatos, ¿ya? Esos relatos, los vamos a llamar que son parte de diversas tradiciones, algunos de ellos no solo de Israel. Por ejemplo, el relato del diluvio está presente en muchas culturas, en la cultura de Mesopotamia, con el poema de Gilgamesh, en la cultura mapuche, con el relato de Trentrénica y Caidilú, el mito del Gunyu de China, ¿ya? Está en la cultura griega, está en la cultura inca, por lo tanto pareciera ser que más allá si ocurrió o no ocurrió un diluvio en la historia, muchas culturas tienen esa idea de que algo pasó relacionado con el agua y con el diluvio. Y la Biblia da una interpretación. ¿Ya? Lo mismo pasa con el relato de la creación. Es muy similar al de otras culturas cercanas de Israel y que se va nutriendo de ellas, lo va sintetizando. ¿Ya? Y por otro lado, hay hechos que nos pueden parecer también extraños o difíciles de creer, como la apertura del Mar Rojo, como un hombre toma un bastón y se abre el mar, ¿ya? Evidentemente eso no se puede probar, no se puede probar que se haya abierto el Mar Rojo cuando Moisés le dice que se abra. Pero sí se pueden interpretar hechos en base, recuerden, a lo que yo les comentaba, a lo que se vive. ¿Ya? Se pueden interpretar hechos. Cuando se pone por escrito esto, los recuerdos que existen de la vuelta de la esclavitud, se pueden interpretar. Por ejemplo, ustedes deben saber que una de las múltiples teorías de cómo se pobló el continente americano es por el norte, entre el estrecho de Bering, ¿cierto? Que en algún momento el agua dejó de existir, ya por ciclos naturales, quedó un trozo de tierra y los seres humanos pudieron cruzar. Es una de las teorías, y nadie la pone en duda, o se nutre, más que no se pone en duda, se acepta, ¿ya? Entonces, puede ser, yo no tengo una respuesta definitiva, he leído alternativas así, que se interprete algún hecho que pasó en la historia de Israel a partir de lo que estaban viviendo, que era ser libres de la esclavitud. Imagínense eso, ser esclavos 400 años, toda una generación, ser libres de la esclavitud. Se interpreta que incluso el mar se abrió cuando Dios libera a Israel de la esclavitud. Y con esto les quiero comentar una idea, porque muchas veces nosotros escuchamos la idea del mito como que el mito es algo mentira. Es que es un mitológico, eso no es verdad. Pero hay toda una escuela de investigación en la historia, en la antropología, en las ciencias de las religiones, que dice que el mito no se debe mirar tanto en términos de verdad o mentira, ¿ya? Sino que son historias con fuerza de verdad. Se refieren a lo luminoso, algo que Rudolf Otto, un filósofo protestante del siglo XX, ¿ya? Va a llamar lo misterioso de la existencia humana. Es decir, los mitos algo dicen de verdad sobre las preguntas, sobre las dudas que las personas tienen, sobre sus preguntas sobre la existencia, ¿ya? Y por eso quiero recordar lo que puse muy al principio. Nos referimos a que todo lo que hay en la Biblia es verdad para nuestra salvación, ¿ya? Para el sentido de nuestra existencia, ¿ya? De dónde venimos, hacia dónde vamos. Entonces pareciera ser que así no es tan complicado de verlo. Algunos hechos que puedan ser complejos de analizar. Pero sin lugar a dudas, el gran problema, ¿ya? Es la historia de Jesús, ¿ya? La historia de Jesús. ¿Cómo puede ser verdad que resucitó, que murió y que 3 días después resucitó? ¿Ya? ¿Cómo es verdad esto que se llama el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, que Dios habitó entre nosotros? ¿Ya? Estas son las fuentes que tenemos, los textos bíblicos, que mucha gente duda de ellos, vamos a ver después por qué, y breves alusiones en otros escritos contemporáneos, también los voy a mencionar. Sin embargo, incluso hasta el historiador más ateo, más escéptico, aquel que duda de todo, no podría negar lo siguiente, que hubo un judío en la época del emperador Augusto de Roma que se llamó Jesús, coloqué acá ese era común, para que vean que estoy, incluso el historiador más agnóstico que no acepta el antes después de Cristo, sino que dice antes de la era común, después de la era común, ¿ya? Que en esta época vivió un judío que tenía seguidores, formó una comunidad, que murió en Palestina y que a los pocos días sus seguidores aseguran que ha resucitado y que vive. ¿Ya? Eso los textos lo entregan y acá no hay que ser ni siquiera cristiano. Esto todos lo pueden, es bastante probado históricamente. Y que estos seguidores que dicen que Jesús había muerto y que resucitó, empiezan a predicar y expandir el mensaje por todo el territorio del Imperio Romano. Eso
se podría decir que un gran consenso en la historia, ¿ya? No hay que ser cristiano para decir eso. Entonces la pregunta bien acá es ¿por qué se duda de los textos del Antiguo Testamento? ¿Por qué se duda? Evidentemente, una de las razones es claramente el problema de la resurrección. ¿Cómo se puede comprobar? ¿Cómo es posible? ¿Qué significa que una persona que murió esté viva después? De hecho, en ese sentido la Biblia es súper clara, la importancia que tiene la resurrección. Si Jesús resucitó, vana es nuestra fe no tiene sentido, diría Pablo. ¿Ya? Entonces, es central y es problemático, es innegable. Y por otro lado, se acusa a que los apóstoles, en especial el apóstol Pablo, manipularon los textos, ya manipularon la historia para darle coherencia. Hay grandes teorías, la teoría del engaño, la teoría del mito, la teoría del malentendido. Por ejemplo, la del mito dice que todo se acomoda, todo el Nuevo Testamento se acomoda para que Jesús mágicamente cumpla el Antiguo Testamento. O que la teoría del engaño, de que Jesús predicó una cosa, pero los apóstoles pusieron por escrito otra. Ya hay muchas teorías, yo acá les resumí las tres principales, que ¿por qué se duda del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento? Y son preguntas muy válidas, evidentemente. Y efectivamente, hablar de la resurrección es un problema. ¿Y por qué un problema? Porque no existía un concepto, no existía un concepto para hablar de eso. Si ustedes buscan la literatura griega, ya romana de la época, judía, no existía en la idea de que alguien pudiera resucitar de entre los muertos. Entonces, se intentó usar los términos que estaban en el momento. ¿Cómo expresar algo completamente desconocido y novedoso? ¿Ya? ¿Cómo hacerlo? ¿Ya? Entonces, evidentemente, el problema de la resurrección es un problema desde el punto de vista del lenguaje. ¿Cómo explicar algo que no tiene explicación, que sale de lo que tú piensas, de tu cabeza, que nunca se te ocurrió que algo así podía pasar? Bueno, pasó. ¿Cómo lo explicas? ¿Ya? Entonces, la pregunta que viene es, si hay razones para desconfiar del Nuevo Testamento, ¿tenemos razones para confiar de los textos? ¿Hay alguna? Y yo diría que hay varias, y estos son criterios históricos, no religiosos. Estos criterios se estudian en historia. Primero, la distancia del suceso y del texto. Si se cree que Jesús vivió cerca, o murió, y resucitó cerca del 30 de la era común, ¿ya? 30, y los primeros textos que hay de él son de 120 años después, uno podría decir, en mucho tiempo. Bueno, en los relatos antiguos casi nadie tiene ese lujo. Les voy a dar un ejemplo. Sócrates, el padre de la filosofía, no dejó ningún escrito, ninguno. Sabemos de Sócrates por su discípulo Platón. Y los textos de Platón, que supuestamente vivió en el 400 más o menos antes de Cristo, son copias de las copias de las copias de las copias de las copias que se perdieron, que se volvieron a escribir, ¿ya? Y tenemos una distancia de fácilmente 600, 700 años entre los textos de Platón y cuando supuestamente vivió Platón. Y nadie pone en duda que Platón existió, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ven esto, dicen, es mucho tiempo, pero en la antigüedad esto era muy poco. ¿Ya? Es verdad, muy poco. También tenemos textos extrabíblicos. Flavio Josefo no es cristiano, la carta de Plinio, que era un gobernador tampoco cristiano, Tácito, que era historiador romano, nadie cristiano, hablan de Jesús, hablan de los cristianos, de lo que aparece en el Nuevo Testamento, y ellos no son cristianos. Otro de las razones podría ser lo que se llama el testimonio múltiple. Cuando nos llega la misma noticia, evidentemente con matices, de distintos lugares. ¿Ya? Si me llega una noticia de distintas partes, yo puedo creer que puede ser verdad, si es la misma noticia. La idea del dato incómodo, esta es una respuesta o un intento de respuesta. Si los apóstoles acomodaron todo el texto, ¿ya? Para que tuviera sentido, para que no hubiera problemas, entonces nos preguntaríamos, bueno, ¿por qué quedó el texto donde Jesús trata a Pedro de Satanás? ¿Por qué queda el texto donde Pedro se pelea con Pablo? No tendría sentido que esos textos hubieran quedado si todo se acomodó para que quedara perfecto. Entonces, hay datos incómodos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y uno se pregunta por qué están ahí. Y por último, los indicios lingüísticos.
¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Una palabra que se cree que se hablaba en una época y se busca, se rastrea el origen de esa palabra. Eso los historiadores y teólogos alemanes lo han hecho muy, muy bien, o lo han intentado hacer muy bien, ¿ya? Rastrear el origen de las palabras. Entonces, pero sin lugar a duda, y con esto ya voy a ir cerrando, la gran crítica que existe hacia los textos bíblicos es que se escriben desde la fe. ¿Ya? Es decir, que ningún escritor fue neutral. Se le pide a la Biblia, se le exige a la Biblia algo que no se le exige a los otros textos. Recuerden lo de Sócrates. Sócrates lo conocemos por su discípulo, Platón. ¿Ya? ¿Hay algún texto de la antigüedad que se haya escrito neutralmente? Ninguno. Todos son alabanzas, experiencias propias, porque me pagaron que lo hiciera. ¿Ya? O sea, no hay ningún texto de la antigüedad que lo haya escrito un escritor neutral. Alguien, ¿sabes qué? Me voy a sentar a mirar lo que pasa y lo voy a escribir por pasatiempo. No pasa, porque en la antigüedad escribir era muy caro, poner por escrito algo. ¿Ya? Por lo tanto, ningún texto lo cumple. Entonces la pregunta es por qué a la Biblia se le exige que sea neutral y a los otros textos no. Es una pregunta muy, muy válida. Entonces, para cerrar ya, me pregunto, finalmente, ¿cuál será o cuáles serán mis ideas para poder confiar en estos textos? Porque todo lo que yo les dije son hipótesis, son teorías, ¿ya? Ahí no está la fe en la teoría. Sí está, o por lo menos a mí me hace mucho sentido esto, que hubieron personas dispuestas a dar la vida por esto. No una, miles de personas que recorrieron el imperio entero arriesgando la vida por transmitir esto. ¿Quién daría la vida por una mentira? Y nuevamente, la Biblia como texto le da sentido a mi vida, responde a las preguntas que tengo en mi vida, y gracias a Dios, en estos 28 años, en distintos momentos de mi vida, en mi historia de vida, la Biblia ha ido saber dar respuestas a lo que necesito para la salvación, especialmente la centralidad del mensaje de Jesús. Por eso cierro con esto. Si la Biblia es verdad y le da sentido a nuestra vida, ¿cómo respondemos a ello? Y la Biblia también da una pista, ¿cierto? Honren en su corazón a Cristo y estén siempre preparados para responder a todo el que nos pida razón de nuestra esperanza. Si nos preguntan, si nos cuestionan sobre la historia, sobre la Biblia, estemos siempre preparados para responder, pero siempre con respeto, siempre con mansedumbre, siempre con cariño. Finalmente, eso es el mensaje que yo les quería compartir. Bueno, Pablo, hola. Bueno, me toca agradecerte de parte de todos, porque el tiempo que te tomaste para hacer esta presentación estuvo muy interesante. Es un tema muy delicado, incluso el tema de la duda en la Biblia puede ser uno de los mayores factores que hay para que la gente, entre comillas, deje de creer. Pero bueno, tú mismo, ¿qué mejor que un estudiante de teología y un profesor de historia para que nos explique que esas dudas, al fin y al cabo, se pueden justificar todas? Yo igual, en lo personal, yo también estoy estudiando historia y es prácticamente el mismo camino que quiero seguir el tuyo. Así que fue muy interesante para mí y para todos, estoy casi seguro. Así que ahora